Ok, continuamos. Estábamos con ibuprofeno, que es un antiinflamatorio, pero a dosis altas, pero muy buen antipirético, analgésico a dosis bajas. Ok, es uno de los fármacos aprobados para uso en niños también. Y también está el dexibuprofeno, que es otro producto que se usa frecuentemente en niños, está aprobado para uso en niños, sobre todo cuando existe algún efecto colateral de ibuprofeno. El ibuprofeno es un metabolito que funciona bastante bien cuando ibuprofeno da algunos efectos colaterales. En este mismo grupo está ketoprofeno, que también tiene un efecto antiinflamatorio, no muy potente, analgésico, pero no destaca en cosas muy importantes, ¿no? El otro grupo son derivados del ácido antranílico. El ejemplo característico es el ácido mefenámico, que es lo que le decía, que salió al mercado como un producto que tenía gran capacidad para inhibir prostaglandina F2-alfa y de esa manera controlaba la dismenorrea. Se vendió masivamente en el mundo, que provocó la envidia de las otras empresas farmacéuticas por su efecto. Entonces comenzaron a ensayar otros antiinflamatorios para ver si también inhiben ciclos de prostaglandina F2-alfa y demostraron que sí, también lo inhiben. Entonces salió la gran cantidad de propaganda para que se use otros antiinflamatorios, no solo mefenámico inhibe prostaglandina F2-alfa. Y la competencia logró vender en gran cantidad, y este es un ejemplo como prácticamente hizo desaparecer el ácido mefenámico. Todavía existe en el mercado, no está retirado, pero su venta es muy, muy baja comparativamente a lo que tuvo en sus años, donde se considera que era el único que inhibía prostaglandina F2-alfa, o sea, para dismenorrea, ¿no? Actualmente las mujeres usan cualquiera de estos fármacos, ¿no? Los otros son los derivados de ácido antranílico. Está clonicilato de lisina. Clonicilato de lisina es un producto que tiene un efecto analgésico muy potente, no tiene efecto antiinflamatorio, ¿sí? Tiene un efecto antipirético muy pobre. Básicamente su efecto es analgésico, es bastante buen analgésico. Vienen tabletas de 125 miligramos, asociadas o no con ciclobenzaprina, ¿no? Que es un relajante muscular. Vamos a hablar un poquito más de eso. En el otro grupo están los derivados no ácidos, y aquí están las sulfonamilidas. El ejemplo característico es nimesulida, que está en el Perú también, es un antiinflamatorio, pero no se destaca en gran medida. Los derivados de alcalona están abumetona, también es en el Perú, pero tampoco no es un antiinflamatorio muy destacado. Y lo que sí es muy destacado son los derivados para aminofenoles. El ejemplo característico es paracetamol, que es un producto que tiene una muy buena acción analgésica, no tiene acción antiinflamatoria, ¿sí? Tiene acción antipirética también, no tan buena como metamizol, pero tiene una acción antipirética, es la que ha quedado como segundo potencial, digamos, antipirético después de metamizol, y se convierte en realidad en el primer paso de el manejo del dolor desde el punto de vista farmacéutico, ¿sí? Ustedes saben que existe toda una escalera terapéutica para el manejo del dolor. En cualquier libro de medicina, en su Harrison, en su Kelly, va a encontrar la escalera terapéutica para el manejo del dolor. O sea, uno va haciendo lo agresivo que el dolor es, ¿no? Y en la base del manejo del dolor siempre está las medidas no farmacológicas, ¿ok? Entonces es bien importante que recuerden que en la base del manejo del dolor, en la base del manejo de casi todas las enfermedades, está las terapias no farmacológicas, que a veces se descuida eso por solamente el uso de fármacos. No es muy importante. El dolor es una percepción, por lo tanto está muy influenciada por factores emocionales y factores culturales, ¿sí? Que regulan todo esto de aquí, y es necesario utilizarlos para poder facilitar el manejo del dolor, ¿sí? Digamos, solo por poner un ejemplo, aparte emocional, ¿no? Basta que usted, por ejemplo, paciente con osteoartrosis. El paciente dice: doctor, estoy enfermo, tengo osteoartrosis. ¿No? Y le dice: un momentito, señor, usted no tiene una enfermedad. La osteoartrosis es el proceso degenerativo de las articulaciones
y no es una enfermedad, es el envejecimiento. Entonces, simplemente con el hecho que ustedes le digan al paciente que usted no tiene una enfermedad, es solamente el envejecimiento de sus estructuras, ya ganaron un montón. Ya cambió la actitud del paciente. Y con eso están aplicando terapia no farmacológica. Sí, es muy interesante, ¿no? Cómo se puede disminuir la percepción de dolor solo por el hecho que el paciente entienda que no tiene una enfermedad. No es una enfermedad la osteoartrosis. Es el paso del tiempo en las articulaciones. ¿Sí? El desgaste de las articulaciones por el paso del tiempo, ¿no? Entonces hay que utilizar todo eso en el manejo del dolor. Pero pasamos la fase de terapia no farmacológica. Ahí están medidas físicas, paños locales, caliente, frío, etc. ¿Okay? De ahí pasamos a fármacos. En el primer escalón está paracetamol. Vienen tabletas de 500 miligramos. También hay preparación de 1 gramo. ¿Ok? Y se usa 500 a 1 gramo cada 8, máximo cada 6 horas. ¿Ok? Es muy buen analgésico. Controla la gran mayoría de dolores. Tiene baja tasa de efectos colaterales. Sin embargo, no está exento de efectos colaterales, sobre todo en adulto mayor, ¿no? Entonces hay que tener cuidado siempre. En adulto mayor, digamos, puede producir algunos efectos colaterales, de tal manera que hay que usar dosis menores y siempre estar al tanto, ¿no? Toxicidad hepática, sobre todo en adulto mayor, ¿no? Pero es un muy buen analgésico, ¿no? Muy noble el producto, ¿sí? Si el paciente no controla con paracetamol, pasa al siguiente escalón. En el siguiente escalón están 2 productos de la familia de antiinflamatorios: paracetamol, ketorolaco, metamizol, colicinato, lisina. Todos ellos tienen efecto analgésico, pero no tienen efecto antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque actúan básicamente en el centro de control del dolor o de la temperatura que está en el cerebro. O sea, actúan solo en el cerebro, no en órganos periféricos. Por eso no tienen acción antiinflamatoria, pero sí tienen acción antipirética analgésica. ¿Ok? En general todos ellos igual, ¿no? Entonces, si el paciente no responde a paracetamol, pasa al siguiente escalón, donde está, por un lado, colonistilato lisina, que viene de tableta de 125 miligramos, se usa cada 8, cada 12 horas, ¿no? Una tableta de 125 miligramos, ¿ve? Con lo cual tiene un control de dolor más potente que lo que tiene paracetamol, ¿ok? Y si todavía no controla con eso, pasan no al siguiente escalón, sino al mismo escalón, pero cambia de producto. Ahí está ketorolaco. Ketorolaco tiene un efecto analgésico muy potente, más potente que paracetamol, más potente que glucinato de lisina, pero tiene la desventaja de que en algunas personas produce efecto colateral con náuseas, mareos, dolor de cabeza, que a veces es incómodo, ¿no? Pero para el que no tiene el efecto colateral es un potente analgésico. Siempre hay que darle la oportunidad de probar ketorolaco, ¿ok? Advirtiendo al paciente que si pasa eso, bueno, regresa a paracetamol. Si no controla con ketorolaco, pasa al siguiente escalón. En el siguiente escalón ya no hay productos de la familia antiinflamatorios no esteroideos, sino que ahí ya están los derivados opioides, ¿sí? En ese escalón están los derivados opioides de baja capacidad adictiva. Ahí está tramadol y está dextroprosifeno, ¿sí? Dextroprosifeno se llamaba Propox 66, ¿sí? Ya pasó la moda, es un buen producto también, pero ya pasó la moda, ya casi no se usa el dextroprosifeno, ¿ok? Lo que se está usando en gran medida es tramadol, ¿no? Tramadol viene en tabletas de 50 miligramos, ¿sí? En ampollas de 1 gramo, y viene también asociado con paracetamol, en una formulación muy interesante, muy bien estudiada, de tramadol 37.5 miligramos y 350 miligramos de paracetamol, con lo cual tiene un efecto analgésico más potente que paracetamol y que tramadol puro, ¿ok? Y una tasa de efectos colaterales menor que lo que tiene tramadol, ¿no? Es un intermedio bastante interesante, ¿sí? No hay en el CIS porque hay asociación de fármacos. En el CIS no hay asociación de fármacos, ¿no? Entonces, tramadol es bien importante porque es muy buen analgésico, lo cual es cierto, ¿sí? Y prácticamente cada empresa farmacéutica o cada empresa distribuidora de productos en el Perú tiene su propio tramadol, ¿sí? Entonces hay un montón de tramadoles en el mercado peruano. Y los visitadores médicos vienen, visitan al médico y le dicen: doctor, este es un excelente analgésico, lo cual es cierto, pero nunca le dicen: pero doctor, tenga cuidado que es un derivado opioide, ¿sí? Y hay que tener los cuidados que tiene un derivado opioide, ¿ok? ¿Por qué? Si tienen ustedes un paciente que tiene predisposición para hacer adicción, lo van a llevar a la adicción.
a analgésicos. No es muy adictivo, pero si está en una condición adecuada puede serlo. Entonces hay que tratar de usarlo con cuidado para no estar incrementando la tasa de adicción a analgésicos en el Perú, que es muy baja todavía. Con tramadol se puede usar, es muy buen analgésico, tasa de efectos colaterales baja, pero ese es su riesgo, ¿sí? En sujetos, básicamente paciente con fibromialgia. Paciente con fibromialgia no debe usar tramadol, ¿no? Porque es una personalidad de fondo, digamos, problemática, con dolor persistente, lo están poniendo en ruedas para que haga adicción a tramadol, ¿no? Lo cual hay que evitarlo, ¿ok? Pero que es muy buen analgésico, se usa cuando el paciente no puede tomar antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, por irritación gástrica, por ejemplo, tramadol es una muy buena posibilidad, ¿sí? Si no responde a tramadol, ya pasa a los analgésicos más potentes, adictivos, derivados opioides adictivos, como meperidina o codeína, o morfina, ¿no? Que ya se usa para condiciones muy especiales, ¿ok? La otra familia es los derivados COXIP, ¿sí? Los derivados COXIP, el primero que apareció fue Rofecoxib, un producto bastante bueno, ¿ok? Que venía en tabletas de 40 miligramos, muy buen producto, pero lamentablemente se le atribuyó un efecto pro agregación plaquetaria, se lo retiró del mercado mundial. Estudios han mostrado que no tenía efecto pro agregador plaquetario, sino fue falla de un proyecto de investigación que no le dio antiagregador plaquetario a los pacientes porque recibían Rofecoxib y se complicó la cosa, pero ya está retirado del mercado. Igual de Valdecoxib, que era por vía parenteral, que tenía buen efecto analgésico antiinflamatorio también, pero fue retirado del mercado por efectos colaterales, ¿sí? Lo que queda es Celecoxib, que es un antiinflamatorio bastante bueno, es con COX-2 preferencial. Todos los COXIP son COX-2 preferencial, por lo tanto se administran cada 24 horas. Todos, ¿sí? Celecoxib viene en tableta de 200 y hay una preparación de 400 miligramos. Salió una preparación de 100 miligramos que no pegó en el mercado peruano, no se usa. Ya no está en el mercado peruano, ¿no? Celecoxib de 200 y 400 es lo que se vende, ¿no? Lo que se usa en Perú todavía. Celecoxib viene de 200 miligramos y está la tableta de 400 miligramos. Pero ojo, la tableta de 400 miligramos, o la cápsula de 400 miligramos, como quieran, según el laboratorio que lo produce, está hecho para usarlo en el periodo de ataque. O sea, inicialmente se puede, potencialmente, si el dolor es muy severo, la inflamación es muy severa, se puede usar 400 miligramos los primeros 4 o 5 días y luego se pasa a la dosis habitual de 200 miligramos al día, ¿sí? Que es la dosis habitual. La de 100 miligramos al día estaba planteada para lo que le dije igual con Meloxicam, ¿no es cierto? 100 miligramos para las enfermedades con baja componente inflamatorio y 200 para los que tienen alto componente inflamatorio. Pero de 100 casi no se ha vendido. Pues ya no hay de 100, solo tenemos 200. El Toricoxib es otro también de la familia de Coxib, muy buen producto. Vienen tabletas de 60, 90 y 120 miligramos, igual. 90 miligramos es lo que más se usa, 120 para unos cuantos días, después pasar a 90 miligramos es la dosis habitual, también cada 24 horas. ¿Sí? Muy buen producto también, muy buena acción antiinflamatoria, competitiva con Celecoxib, algo de acción analgésica, pobre acción antipirética. ¿Sí? Parecoxib es un antiinflamatorio que no tiene capacidad de absorción por vía oral, de tal manera que solamente es para administración parenteral, ¿no? Se administra por vía intramuscular. Muy buen producto también, ¿sí? Lo que dice el Colegio Médico del Perú es de que el médico peruano debería de manejar un par de fármacos que no sean COX-2 preferencial y un par de fármacos COX-2 preferencial, ¿sí? Y jugar entre estos productos que conoce sus características. Porque lo que se requiere es que el médico conozca las características para tratar de evitar efectos colaterales, ¿ok? Porque siendo dos productos, inclusive de la misma familia, pueden ser radicalmente diferentes en su farmacodinámica, ¿ok? Entonces, por ejemplo, comparemos Rofecoxib con Celecoxib, dos productos de la misma familia, Coxips, ¿ok? La biodisponibilidad de Rofecoxib
92-93%. Altamente biodisponible. En cambio, Celecoxib, 22-40%. Por eso es que Rofecoxib venía de 400 miligramos y Celecoxib viene de 200 miligramos. ¿Sí? Porque su biodisponibilidad es mucho menor que Rofecoxib, ¿no? Pero lo que quiero que comparen son de la misma familia, pero son características totalmente diferentes. Otra bien característica es esto acá, el volumen de distribución, sobre todo en niños es importante, 86%, 90% en Rofecoxib, litros, 455 en Celecoxib, ¿ok? Entonces es bien diferente uno del otro, ¿sí? Influencia en daño hepático, 30-70%, 40-180%, ¿no? En daño hepático, ¿no? Entonces, pueden ser de la misma familia inclusive, pero son características diferentes. Entonces uno tiene que conocer el producto que va a usar. Es el punto. Algunos antiinflamatorios tienen algunas características especiales. Por ejemplo, les decía que la aspirina tiene el efecto antiagregador plaquetario. El único producto antiinflamatorio que se puede usar con esta finalidad se usa a dosis muy bajas, como 80 miligramos, cada 24 horas. Y logra el efecto antiagregador plaquetario, por lo que les dije, la plaqueta ya no tiene núcleo, no puede sintetizar nueva ciclooxigenasa y la aspirina se une irreversiblemente a la ciclooxigenasa. Por lo tanto, esa molécula, esa plaqueta quedó totalmente bloqueada de su capacidad para producir agregación plaquetaria. Por eso es que a una dosis tan baja, cada 24 horas, tiene el efecto antiinflamatorio que no lo logra ningún otro antiinflamatorio no esteroideo. ¿Ok? El efecto antipirético básicamente por el efecto a nivel de inhibición de la ciclooxigenasa a nivel del hipotálamo, ¿sí? Por las prostaglandinas. ¿Ok? El efecto antiinflamatorio más potente es por inhibición de prostaglandina E2 y 2, que son justamente las que tienen la capacidad de producir la protección del estómago, riñón, corazón, etcétera, los tejidos. Entonces, por eso es que tiene los efectos colaterales. ¿Sí? El efecto analgésico, como les decía, por su inhibición de prostaglandinas a nivel del sistema nervioso central, como les dije, para metamizol, clonazepam, lisina, paracetamol, etcétera. Hay algunos casos en los cuales no se puede usar algunos fármacos, por ejemplo, aspirina, no se debe usar en pacientes con hiperuricemia o gota porque bloquea la excreción del ácido úrico a nivel del túbulo contorneado, ¿sí? Entonces no se puede usar en esos pacientes. Y si lo está usando, retirarlo inmediatamente porque si no, le va a generar un ataque gota, ¿ok? Hay algunos antiinflamatorios que se pueden combinar con algunos productos como analgésicos, ¿no? Lo que dice el Colegio Médico del Perú, ¿no? Y la literatura internacional. Ustedes pueden asociar un producto de la familia antiinflamatorios con efecto antiinflamatorio con un producto de la familia antiinflamatorios sin efecto antiinflamatorio, ¿sí? Lo que no pueden asociar es un producto de la familia antiinflamatorios con efecto antiinflamatorio con un producto de la familia antiinflamatorios con otro producto de la familia antiinflamatorios con efecto antiinflamatorio, ¿sí? Si los dos son productos de la familia antiinflamatorios con efecto antiinflamatorio, no se puede combinar, no se puede usar. Y eso es lo que frecuentemente hacen los médicos, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Digamos, un paciente viene porque tiene una enfermedad, ¿no? Inflamatoria, está tomando diclofenaco 150 miligramos al día, o sea, la dosis adecuada, ¿sí? O está tomando, Celecoxib, 200 miligramos diarios. Y le viene más dolor en la rodilla y va al médico a la emergencia y el doctor le receta, ¿qué cosa? Su diclofenaco parenteral, su ampolla de diclofenaco. Se está usando Celecoxib, un producto de la familia antiinflamatorios con efecto antiinflamatorio, y le pone un diclofenaco, que es un producto de la familia antiinflamatorios con efecto antiinflamatorio. Esto es lo que el Colegio Médico dice, no se use. Prohibido usar, ¿sí? Pero eso es lo que ustedes frecuentemente van a ver en las emergencias. Paciente que está tomando un antiinflamatorio y le duele más y va a la emergencia y le colocan su ampolla de diclofenaco, ¿sí? Y algunos, ya los menos instruidos, le ponen con su dexametasona, ¿sí? Terrible asociación que nunca debe usar un médico, nunca, ¿sí? Pero bueno, entonces, eso no pueden hacer. En cambio, asociar un antiinflamatorio con efecto antiinflamatorio con un antiinflamatorio sin efecto antiinflamatorio, sí lo pueden hacer.
Típicamente, diclofenaco con paracetamol. Hay varios productos comerciales que tienen diclofenaco asociado con paracetamol. ¿Ok? De tal manera que eso sí está permitido, eso pueden usar. Pero asociar celecoxib con diclofenaco o dos antiinflamatorios con efectos antiinflamatorios los dos, no se puede hacer. ¿Ok? Esto es lo que le decía de el tiempo de vida media, ¿no? Si es un producto que tiene tiempo de vida media, digamos, aquí está un día, aquí está el otro día, ¿no? Aquí está el otro día. Si tiene un tiempo de vida media corta y ustedes le dan cada, digamos esto acá, tienen que darle cada 8 horas. Pero si le dan cada 12 horas va a hacer esto, ¿no? Cada vez que toma va a hacer esto. Y aquí, en esta parte de aquí va a tener efecto colateral y en este lado de aquí no va a funcionar, ¿no? Entonces hay que tratar de usarlo en el tiempo que corresponde. Para eso hay que conocer el tiempo de vida media de los productos, ¿no? Hay algunas reglas antiinflamatorias que los ayuda a que no cometan errores, que no tengan efectos colaterales, ¿sí? O tener la menor tasa de efectos colaterales. Primer punto, ¿el antiinflamatorio está realmente indicado? ¿Tiene indicación antiinflamatorio o no tiene indicación? A veces se usa mucho antiinflamatorio cuando no tiene indicación. Por ejemplo, viene un paciente con osteoartrosis que no tiene inflamación. Acuérdense, la osteoartrosis es un proceso degenerativo, decíamos, ¿no es cierto? Es el envejecimiento de la articulación, un proceso degenerativo. Tiene episodios inflamatorios. Cuando tiene el episodio inflamatorio, ustedes le dan antiinflamatorio y le va a ayudar. Pero si no tiene inflamación, ¿para qué le dan antiinflamatorio? Si no tiene inflamación. Mejor le dan un analgésico que tiene menos tasa de efectos colaterales. ¿Sí? Es lo que le digo. Podrían usar un analgésico en vez de usar un antiinflamatorio de repente, con el mismo efecto de control del dolor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no tiene inflamación. ¿Qué le va a hacer el antiinflamatorio si no tiene inflamación? ¿Ok? Ya. Hay que hacer todas las precisiones adecuadas en la receta médica. ¿Ok? Y ojo, al paciente, frecuentemente el paciente que va a usar antiinflamatorio es un adulto mayor. Y a veces el adulto mayor ya no escucha bien, a veces no entiende bien, ¿sí? O a veces tiene cierto temor de hacer preguntas, repreguntar. Sobre todo si es una persona altoandina que tiene esa persona, a veces no pregunta, se siente un poco inhibido, ¿no? Ante un doctor y no le pregunta, o no le entendió bien, pero no le pregunta, ¿no? Entonces, cuando ustedes escriben en la receta, la familia le puede ayudar al paciente. Pero si ustedes no lo escriben, ¿cómo le ayudó a la familia si no estuvieron en la consulta y el paciente no entendió muy bien? ¿Sí? Por eso es muy importante que en la receta médica ustedes escriban las indicaciones. Y tienen que indicarle el tiempo de tratamiento, tienen que indicarle la dosis claramente, tienen que indicarle en qué momento lo va a usar. Hay productos que se usan solamente antes de los alimentos, no deben combinarse con los alimentos, ¿sí? Hay productos que se usan solo después de los alimentos. El caso antiinflamatorio, después de alimentos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo lo va a usar? ¿Qué dosis va a usar? Todo eso tiene que estar precisado en la receta médica, escrito, y con una letra que sea entendible, ¿sí? De nada sirve que ustedes escriban cuando la letra no se entiende, ¿sí? El médico característicamente tiene letra fea. Pero ojo, no hay que irse a los extremos. Ni muy bonita que sea dibujada, ni muy fea que no se entienda, ¿sí? Porque la familia va a leer esa receta para ayudar al paciente, y si no se entiende, ¿qué va a poder ayudar al paciente si no entiende lo que escribió el médico? Una experiencia cortita nada más. Una vez uno de los médicos de ahí del servicio escribió una receta, le dio al paciente, el paciente no entendió, pero dijo, la farmacia lo entenderá, se va a la farmacia no le entendía. No sabía qué cosa le estaba recetando. Entonces el paciente regresa y le dice, por favor, miren el servicio, por favor, no entiende la receta, lo que está escrito en la receta, por favor, si me pueden decir qué es, ¿sí? Entonces yo lo leo, no entendí nada, no se entendía absolutamente ni un carabato, no se entendía nada. Se lo doy al doctor que había escrito la receta y él no entendía su receta, ¿sí? Se tuvo que pedir la historia del paciente con el tiempo que demora. Ustedes saben en un hospital la historia del paciente para saber qué cosa tenía y qué le habían indicado. O sea, todo exagerado es malo. Todo en los extremos es malo, ¿sí? O sea, el médico tiene mala letra, pero no tan mala que no se entienda, pues, ¿sí? Ok, entonces, y eso tiene que estar escrito todo. ¿Cuánto tiempo? ¿En qué momento? Etcétera. Siempre la norma para cualquier medicamento, sobre todo antiinflamatorio, es usar el menor tiempo posible a la menor dosis posible. Básico. Menor tiempo posible a la menor dosis posible.
¿Ok? Claro, no hay que usar tan baja dosis que no funcione, pero también hay que usarla no tanta dosis que le produzca efecto colateral. ¿Sí? Siempre se debe evaluar el riesgo individual en cada paciente. ¿Y eso cómo se averigua? Con la anamnesis. ¿Sí? Sobre todo riesgo cardiovascular, riesgo gastrointestinal. Con la anamnesis hay que averiguar, ¿no? Pero a veces tenemos que hacer la consulta tan rápido, o algunos médicos hacen la consulta tan rápida, que no les da tiempo para preguntar antecedentes. Y a veces el paciente no tiene tiempo de narrar sus antecedentes, no le pregunta, no se expresa, no se informó, y le da una receta que lo va a llevar a dificultades. Digamos, un paciente 4 años atrás tuvo un infarto, ¿sí? Y le quedó una fibrilación auricular, por lo cual le dan anticoagulante, ¿sí? De pronto se le hincha la rodilla, va a un médico, no le hace antecedentes importantes, el paciente no tuvo oportunidad de decirle que había tenido un infarto y que estaba usando anticoagulantes, y le da su antiinflamatorio. El paciente se va a tomar su medicación, siempre hay lesión en el estómago por antiinflamatorios, ¿sabes? Siempre. Pero si no tiene el mecanismo de coagulación, va a sangrar en forma masiva. Tiene un sangrado masivo. ¿Y todo por qué? Porque el médico no le preguntó al antecedente si es que había tenido algún antecedente importante, no le preguntó específicamente sobre uso de anticoagulantes, por ejemplo. Cuando van a usar un antiinflamatorio, no debe estar usando anticoagulante el paciente. O si van a usarlo de todas maneras, tiene que tener mucho cuidado, tiene que tener un seguimiento muy cercano al paciente. ¿Por qué? Porque el paciente no va a poder coagular en la pequeña lesión que se produce en el estómago, que frecuentemente se produce, y va a sangrar masivamente. ¿Ok? Y así, en varias cosas, ¿no? Digamos, el antiinflamatorio retiene líquido de todas maneras, ¿no? Retiene sodio, ¿no? Y retiene líquido. ¿Ok? Entonces va a aumentar el volumen circulante, ¿no? Y puede originar edemas en los pies, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa? Digamos que un paciente tuvo un infarto 5 años atrás y le dejó una capacidad funcional del corazón que ya no está en su 100%, ¿sí? Está en 30%. Acuérdense, 30% del paciente está funcionando normal. Con 30% de función cardíaca está funcionando normal, ¿sí? Pero está en el borde de lo normal. Lo llevan con antiinflamatorio a 20% y el paciente hace una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? Porque le dieron el toquecito con el antiinflamatorio para pasarlo a ya una condición en la cual no puede manejar esa condición, ¿sí? ¿Y eso por qué sucedió? Porque el médico no le preguntó de antecedentes. Bien importante preguntar antecedentes, buscar comorbilidades, buscar qué otros fármacos está usando, ¿no? En el paciente, para evitar riesgo de efecto colateral. Hay que monitorear el caso dependiendo de quién es, ¿no? Monitorear depende del caso. No puedo hacer un seguimiento igual en un paciente de 25 años que se golpeó la rodilla, se le hinchó, ¿no? Le dio un antiinflamatorio. De repente no vuelvas, ¿no? Si mejor, no hay problema, no vuelvas, ¿sí? Pero si es un paciente de 70 años que estuvo jugando fulbito y se golpeó la rodilla, se hinchó, no le puedo decir vuelve al mes, ¿no? Porque de repente en 2 semanas está con una lesión importante gástrica y uno lo detecta y lo para y le da un manejo. Pero si no regresó al mes, de repente a los 10 días sangró y está en la clínica, ¿no? Entonces, el manejo depende del caso específico. El uso de aspirina siempre debilita la seguridad gástrica. Siempre, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando se usa aspirina, cuando se usa prednisona, debilita la seguridad gástrica, ¿sí? ¿Qué hay de cierto entre COX-2, COX-1 y su diferencia? ¿Sí? Lo que es claro es que los COX-2 tienen menos efecto colateral gástrico que los COX-1, los que no son COX-2 preferenciales, ¿sí? Entonces, eso es bastante claro, todos los estudios lo han demostrado, ¿sí? Tiene menor daño en mucosa de intestino delgado, también, ¿sí? Y los COX-2 usualmente se usan para reiniciar en antiinflamatorios un paciente cuando tuvo un asma inducida por aspirina. ¿Sí? Hay pacientes que son sensibles a la aspirina y hacen broncoespasmo con aspirina.
¿ok? Y el paciente tiene un problema que tiene que dar antiinflamatorio, ¿no? Entonces, la mejor opción es reiniciar con un COX-2 preferencial, ¿sí? Etorcoxib, lo que más se usa, ¿no? No hay diferencia importante en el riesgo cardiovascular. El riesgo de toxicidad cardiovascular es igual COX-1 preferencial, COX-2 preferencial, ¿no? Ahí no se ha logrado gran mejora, ¿ok? En cuanto a la farmacocinética, todos los antiinflamatorios tienen muy buena absorción oral, salvo que no sean de absorción oral, ¿no? Con Valdecoxib, Parecoxib, ¿sí? Que no tienen absorción oral, pero los demás tienen muy buena absorción oral, ¿sí? Tienen poca metabolización en su primer pasaje hepático, ¿sí? Salvo que sean prodroga, ¿sí? Digamos, Sulindac en su primer pasaje hepático se convierte en indometacina, ¿no? Entonces ahí sí tuvo bastante metabolización hepática, pero usualmente no tienen gran metabolización hepática, ¿no? Tienen alta fijación a proteínas, de tal manera que si el paciente tiene bajas proteínas van a tener mayor fracción libre y por lo tanto van a tener mayor posibilidad de hacer toxicidad, mayor efecto, pero mayor toxicidad también, ¿sí? Y la gran mayoría se eliminan por vía renal, ¿sí? Casi todos se eliminan por vía renal. Los efectos colaterales de los antiinflamatorios enteros son bastante frecuentes, bien frecuentes, ¿sí? Y hay que tener cuidado siempre en eso, ¿no? Son productos que, digamos, son bastante usados y por eso, aunque tengan una tasa de efectos colaterales baja, siempre existen efectos colaterales, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de los efectos colaterales, como les dije, tener algunas precauciones para no desarrollar efecto colateral por antiinflamatorios, ¿sí? El efecto colateral gástrico, ¿sí? Se produce no porque el producto pasa por el estómago, sino por su mecanismo de acción, que inhibe ciclooxigenasa, y al inhibir ciclooxigenasa se produce menos prostaglandina de 2 y 2, que son las que van a producir vasodilatación a nivel de la mucosa gástrica y llevar más sangre hacia las células productoras de mucus, células Grovets, que producen el mucus, o sea, el buffer que mantiene una buena separación entre la mucosa epitelial y el pH ácido del estómago, ¿ok? Entonces, no funciona la toxicidad por su pasaje por el estómago, sino por su mecanismo de funcionamiento, ¿no? Lo que produce una disminución del flujo sanguíneo por la inhibición de prostaglandina de 2 y 2 y por lo tanto menor llegada de sangre hacia las células productoras de mucus, como les dije. El efecto colateral gastrointestinal es mayor en ancianos porque, lo que les dije, con la edad baja la tasa de filtración glomerular y los metabolitos se incrementan en concentración, ¿no? Y pueden producir mayor toxicidad. Lo más frecuente efecto colateral son síntomas no muy severos, pirosis, dispepsia, ¿no? Puede dar gastritis, puede dar epigastralgia, eventualmente puede dar diarrea, dolor abdominal, no es lo más frecuente, pero puede ser. Y cuando hay lesión mayormente gástrica más que duodenal, ¿sí? Las lesiones severas pueden producir, son infrecuentes, por suerte son infrecuentes. Este dato de que perforaciones hay en el 1 a 1.5% de pacientes que usan antiinflamatorios es totalmente falso. Lo saqué de una revisión, de una revista creíble, pero no es eso lo que vemos. Perforación gástrica 1% sería una barbaridad, ¿no? Nadie usaría antiinflamatorios, ¿no? Es mucho menos que 1%, ¿no? Muchísimo menos, muy raro. Particularmente nunca he visto yo una perforación gástrica por antiinflamatorios, ¿no? Pero de que puede suceder, pero es infrecuente. Sobre todo cuando está usando corticoides o cuando está usando anticoagulantes. Por eso es que es, digamos, muy importante tener el dato de qué está usando el paciente. ¿Cuáles son los productos que tienen menor toxicidad sobre el estómago? En primer lugar están los COX-2 preferenciales. En segundo lugar está diclofenaco. Y en tercer lugar está la ibuprofeno. Son los que tienen menor toxicidad, en ese orden. COX-2 preferenciales, diclofenaco, ibuprofeno. Todo lo demás ya tiene casi la misma tasa de toxicidad gástrica. ¿Ok? Intermedio está Sulindac, indometacina, naproxeno, aspirina.
Y los de mayor riesgo está piroxicam y ketorolaco, ¿no? Se puede prevenir el efecto tóxico gastrointestinal, o gástrico por lo menos, que es lo más frecuente. Hay dudas de si se puede prevenir, ¿sí? Hay personas que dicen que con el uso de antiácidos podría disminuirse la tasa de daño en el estómago, de posibilidad de daño en el estómago. No está muy claramente definido, parece que no, ¿sí? Pero, digamos, se puede usar, pero no es seguro si disminuye la tasa del efecto colateral, ¿sí? Igual, una de las cosas que se usa, o sea, antiácidos, inhibidores de protones, o anti-H2, ¿no es cierto? Se puede usar, pero no es claro si es que tiene el efecto realmente protectivo. En el caso de misoprostol es un análogo de prostaglandina E1, ¿sí? Sintético, que, miren, yo le doy un antiinflamatorio, inhibo la ciclosinasa 2, ¿no? Un poco ciclosinasa 1, disminuye la protección gástrica y le doy un análogo de prostaglandina tópicamente por vía digestiva, ¿no? Que va a producir el efecto de prostaglandina, o sea, vasodilatación, y voy a proteger el estómago, ¿sí? ¿Ok? O sea, teóricamente funciona, pero lo mejor es seleccionar a quién le doy antiinflamatorio y a quién no le doy antiinflamatorio, es la mejor opción. Pero podría, digamos, funcionar, aunque no sea demostrado totalmente, que usar misoprostol disminuye la tasa de desarrollo de lesión gástrica, ¿ok? El otro sitio de efecto colateral importante es a nivel renal, ¿sí? Y a nivel renal puede producir toxicidad aguda o toxicidad crónica. La toxicidad aguda es la disminución del flujo del riñón, se produce por disminución del flujo renal ante la situación de estrés. Como le decía, las prostaglandinas tienen un efecto protectivo fisiológico que produce vasodilatación en los tejidos cuando el tejido requiere mayor sangre porque está haciendo un trabajo incrementado, ¿sí? Si yo le doy antiinflamatorio, ya no va a poder haber vasodilatación, no lleva más sangre al tejido y se produce cierto daño, ¿no? Entonces, por esa ruta es que produce potencialmente el daño agudo, ¿ok? Puede haber retención de sodio y potasio, casi siempre hay, lo cual ocasiona frecuentemente edemas, ¿no? Lo característico es una persona que toma antiinflamatorios y en la noche la media le queda muy apretada, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido retención de líquidos y hay cierta cantidad de líquido que ha, digamos, por declive ha ido hacia los pies, ¿no? Sin embargo, esa no es una indicación de cortar con el antiinflamatorio, ¿sí? No. Pero siempre ya hay que tener cuidado porque puede retener líquidos, ¿sí? Es un paciente que tiene ya un borderline, como le decía, de funcionamiento cardíaco que está dentro, funcionando normal, está clínicamente estable, pero con un límite de funcionamiento al borde, ¿no? Ustedes le dan un toquecito con el antiinflamatorio y ¡poc! Lo pasan a la situación en la cual ya hay impacto fisiológico y el paciente hace insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, ¿sí? La toxicidad crónica la veíamos antes muy frecuentemente en la asociación de paracetamol con aspirina, pero aspirina en dosis antiinflamatoria, o sea, 3 a 4 gramos al día, que ahora ya no se usa, ¿sí? Dosis antiinflamatoria, ahí veíamos. Por eso que ahora ya casi no vemos la toxicidad crónica, la insuficiencia renal crónica terminal por uso de antiinflamatorios, ya prácticamente no vemos. El que mayor toxicidad da indometacina, ketoprofeno, ¿sí? A nivel renal. Menos frecuentemente hay reacciones de hipersensibilidad, de piel, rinitis alérgica, asma bronquial. Se ha descrito raramente Stevens-Johnson, shock anafiláctico, pero son muy raros. Hematológicos son muy raras también, pero en algunos de estos fármacos de la familia antiinflamatorios ha sido considerable la frecuencia que ha obligado a retirar del mercado, ¿no? Ahí está, por ejemplo, que produce anemia plástica, fenilbutazón de metamizol, están descritos producir anemia plástica, que en la antigüedad era casi una condena a muerte, pero en la actualidad ya el uso del filgrastim dispara la salida de células de neutrófilos hacia periferia, ¿no? Desde médula ósea. O sea, ya el paciente ya no va a morir por eso, pero de todas maneras es una complicación grave, ¿no?
Se ha descrito trombocitopenia, se ha descrito granulocitosis, anemia hemolítica con antiinflamatorios, pero realmente en frecuencias muy bajas. Compromiso neurológico puede convertirse en un problema, es infrecuente también, pero no es tan infrecuente. Va a dar tinnitus, vértigo, sordera, ¿sí? A veces cefalea, pero tiene una característica. Cuando da esos efectos laterales, usted suspende el antiinflamatorio y se demora mucho tiempo en eliminarse el efecto colateral, ¿no? Entonces a veces hace pensar que no estuvo relacionado al antiinflamatorio, pero en realidad hay que tener claro que el efecto colateral que se produce a nivel del sistema nervioso demora bastante tiempo en desaparecer una vez que uno retira el antiinflamatorio, ¿ok? Daño hepático frecuentemente hay, pero es un daño ligero, básicamente transaminitis, ¿sí? Pero se ha descrito también colestasis, se ha descrito hepatitis asociada con el uso de antiinflamatorios, pero es muy infrecuente, ¿ok? Vamos a ver comparar dos productos, aspirina como representante de no costo preferencial y un representante de costo preferencial. Vamos a usar meloxicam. Aspirina tiene efecto analgésico, antipirético, bastante bueno también, un efecto antiregulador plaquetario, dosis muy bajas de 80 miligramos cada 24 horas, ¿sí? Y un efecto antiinflamatorio de dosis altas, 3 a 4 gramos al día, ¿sí? Que eso es lo que usábamos antiguamente para nuestros pacientes con artritis reumatoidea, ¿no? 3 a 4 gramos al día usaban. Produce una acetilación irreversible en el residuo de serina en la posición 529 de la ciclooxidasa de la plaqueta. Se une irreversiblemente, o sea, se une y ya no se separa, ¿sí? Entonces bloquea la ciclooxidasa de la plaqueta y esta plaqueta pierde la capacidad de adhesión plaquetaria, por eso se convierte en antiagregador plaquetario de dosis muy baja, ¿sí? 80, 100 miligramos al día, ¿ok? ¿Se puede usar en el embarazo? Sí, se puede usar. Es uno de los fármacos que se puede usar en embarazo, ¿ok? Pero hasta antes del tercer trimestre del embarazo, ¿sí? Al final no se debe usar. ¿Por qué? Porque, como le decía, prostaglandina F2 alfa produce la contracción, o sea, el inicio del trabajo de parto, ¿sí? Contrae el útero y eso inicia el trabajo de parto, ¿ok? Si ustedes le están dando aspirina a un paciente, o un antiinflamatorio, aspirina, ¿no? Antiinflamatorio, a un paciente en el tercer trimestre de embarazo, puede ser que el niño ya esté a punto de salir, pero no inicia el trabajo de parto, ¿sí? Entonces, pues gestación prolongada, que ustedes saben, es una complicación importante, ¿sí? Y puede producir cierre prematuro del ductus también, ¿no? Por el bloqueo de las prostaglandinas. Raramente se ha descrito un efecto colateral muy severo de aspirina, que se llama el síndrome de Reye. Este sucede solamente en niños que han tenido previamente una infección respiratoria, ¿ok? De tipo viral, ¿no? Entonces el niño tiene infección respiratoria viral, se le da aspirina y el niño comienza a tener vómitos, comienza a tener molestias gástricas, comienza a hacer hipoglicemia, comienza a entrar en insuficiencia respiratoria, ¿no? Comienza a entrar en ¿cómo se llama? En alcalosis respiratoria, acidosis metabólica, hace falla hepática, falla del sistema nervioso central y muerte, ¿no? Esa es la secuencia de la intoxicación por aspirina, ¿no? Que se ve en el síndrome de Reye, ¿sí? Entonces, a un niño que ha tenido una infección viral nunca se le da aspirina, ¿sí? El ejemplo del costo preferencial es meloxicam. Esta es una data del año 2005, ¿sí? Que se obtuvo información del FDA News del 16 de julio del 2007, donde se reporta la venta de meloxicam en los Estados Unidos. Acuérdense, meloxicam es un producto de descubrimiento europeo. No es el de mayor venta en Estados Unidos. No se vende mucho en Estados Unidos meloxicam, ¿ok? Sin embargo, en el año 2005 recolectó 916 millones de dólares solamente meloxicam, para que se den cuenta la cantidad masiva de recursos económicos que se moviliza con antiinflamatorios, ¿sí? Es un antiinflamatorio, familia oxicam, ¿sí? De la familia de los ácidos enólicos. Tiene una biodisponibilidad 89%,
No es la más alta, pero es bastante bueno, 89% es bueno. No tiene interferencia con alimentos o antiácidos, es un muy buen dato, ¿no? 94% se liga a proteína, mayormente albúmina, ¿ok? De tal manera que si el paciente tiene hipoalbuminemia va a tener una fracción disponible más alta y potencial toxicidad. Algo que está descrito en la farmacodinamia, la farmacocinética de meloxicam, es que en líquido sinovial se concentra 2.5 veces más que en plasma. Por lo tanto, sería el antiinflamatorio ideal para problemas articulares, ¿sí? Sin embargo, en la vida real no se cumple nada, ¿no? En la vida real es igual un antiinflamatorio como cualquiera de los otros. No se distingue especialmente por tener un mayor efecto en problemas articulares. Se excreta en muchos metabolitos, en orina y en heces, ¿ok? Y un dato muy interesante, tiene un metabolismo similar en el adulto mayor que en el adulto joven. Por lo tanto, lo convierte en un producto interesante para adulto mayor. Desde el punto de vista cardiovascular, la mejor opción es naproxeno, ¿no? Tiene menor tasa de efecto colateral cardíaco, ¿no? Pero, desde el punto de vista del adulto mayor, meloxicam es una muy buena opción. Esta es la molécula. ¿Los antiinflamatorios tienen algún otro efecto terapéutico? Desde hace muchos años se ha estado buscando otros efectos terapéuticos de antiinflamatorios y se han encontrado algunas cosas interesantes. Aspirina, por ejemplo, bloquea la degradación de NF-κB, que es una molécula que ingresa al núcleo y activa citoquinas proinflamatorias, por ejemplo, ¿no? O sea, podrían haber otros efectos colaterales. Esto, nace hace algunos años, en el año 1983, ya bastantes años atrás, 2003, 2013, 2023, hace 40 años, ¿no? El doctor Waddell, describe que la indometacina puede tener un efecto antineoplásico, con lo cual despertó la curiosidad de todo el mundo y todo el mundo comenzó a usar indometacina para ver si disminuía la chance de desarrollo de enfermedad neoplásica. Los resultados no fueron buenos, no se demostró eso. Sin embargo, para una condición sí funciona, que es la poliposis adenomatosa familiar. El primer trabajo que se hizo con Sulindac, pero en realidad cualquier antiinflamatorio puede tener ese efecto, ¿no? Pero básicamente en esa condición, porque es una condición en la cual hay inflamación crónica, ¿no? El mecanismo exacto cómo funciona no se conoce. Se sospecha que puede tener que ver con ciclooxigenasa, la inhibición de ciclooxigenasa, pero no se ha logrado mostrar los mecanismos. Otra entidad donde puede funcionar antiinflamatorio es Alzheimer, se ha mencionado. ¿Cómo se descubrió esto? En las señoras que pertenecen a una familia de Alzheimer, pero que pasaba el tiempo y no hacían Alzheimer. Entonces, se dieron cuenta de que esas señoras que pertenecían a una familia con alta tasa de Alzheimer, pero que no hacían Alzheimer, ¿ok? La forma clínica de la enfermedad, ellas usualmente habían tenido dolores de cabeza periódicos. Eran pacientes que todo el tiempo estaban con dolor de cabeza, ¿ok? Y entonces dijo, de repente el dolor de cabeza es lo que evita que desarrollen Alzheimer. Pero luego se vio de que cuando tenían dolor de cabeza usaban aspirina. Entonces se planteó que la aspirina puede ser el efecto y se logró encontrar algunas asociaciones. ¿Ok? El mecanismo exacto no se conoce. ¿Qué tanto tiene, de veracidad? Tampoco no está muy bien conocido, pero se usa con cierta frecuencia. Su mecanismo no se conoce. El mecanismo de acción como inhibición de cáncer no está muy bien conocido. Sin embargo, se han planteado una serie de hipótesis, ¿no? Posibilidades. ¿No? Se planteó con indometacina, por ejemplo, su mecanismo de acción a través de la inhibición de ciclooxigenasa, inhibición de la producción de prostaglandinas, podría estar actuando en otros mecanismos de inflamación como los PPAR, los receptores PPAR, ¿no es cierto? Y esto inhibir algunos mecanismos de inducción de apoptosis, ¿no? Entonces,
activar algunos mecanismos de inducción de apoptosis en células neoplásicas y inducir la muerte de células neoplásicas, o alterar los mecanismos de replicación celular, induciendo activación de ciclina D, ¿no? Que va a restar la replicación celular. Entonces la célula neoplástica ya no se multiplica mucho. Sin embargo, todo esto que está puesto acá son cuestiones hipotéticas. No tienen demostración clara, ¿no? No tienen demostración experimental. Paramos con los antiinflamatorios esteroideos y pasamos a los antiinflamatorios esteroideos. ¿Sí? Miren, un detalle interesante. Esta de aquí es la molécula de cortisol. ¿Sí? Premio Nobel, ¿no es cierto? Descubierto en la clínica Mayo, el año 1958, 48, me parece, 48, 49, se descubre en el sótano de la clínica Mayo, un farmacólogo descubre la estructura del cortisol, ¿ok? La molécula o la hormona más importante reguladora del sistema inmune, cortisol. Y en ese momento la industria farmacéutica trabajaba muy de la mano con la academia y rápidamente producen un análogo del cortisol. Miren, esta es la estructura del cortisol, esta es la estructura de la prednisona, ¿sí? Muy parecida. Una sola diferencia, que si alguno ya lo vio, aquí está en anillo bencénico A, prednisona tiene doble enlace, que cortisol tiene un solo enlace, ¿no? Entonces, esa es la única diferencia. Para el organismo, prednisona es cortisol. ¿Ok? Entonces, no logran notar esa diferencia. ¿Cómo funciona el cortisol? Acuérdense que el cortisol es una molécula, es un corticoide, es una hormona que es imprescindible para el funcionamiento celular. O sea, toda célula requiere cortisol para su funcionamiento, requiere los esteroides. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona? Aquí está la membrana celular, membrana nuclear, ¿sí? Y este es el citosol. Esta es la membrana celular, membrana nuclear, ahí está el citosol, ¿sí? La fracción soluble del citoplasma, el citosol. En el citosol está el receptor de esteroides, que está unido con una proteína muy grande, que es la proteína de choque calor 90, ¿sí? Heat Shock Protein 90, ¿ok? Cuando el esteroide ingresa, acuérdense, el esteroide es un lípido, ¿sí? En una membrana celular que es lipídica, pasa por difusión, no requiere receptor en superficie, pasa por difusión, ¿sí? Entonces el esteroide ingresa, se une con su receptor de esteroides, esto hace que se desprenda de la proteína de choque calor, que es la proteína grande, y entonces ahora el corticoide, el esteroide, el cortisol, unido con su receptor, va a ingresar al núcleo, ¿ok? A través de los poros que tiene la membrana nuclear, ¿ok? Y se va a anclar en determinados receptores, promotores en el DNA de la célula, activando determinadas funciones biológicas, ¿ok? Ya. ¿Qué funciones cumple? Miren, cortisol tiene que ver con muchos mecanismos. Uno de ellos es el inmunológico, pero tiene muchos mecanismos metabólicos también, de tal manera que tiene mucho más que lo que vamos a hablar, pero nos concentramos en eso que es lo que nos interesa, ¿sí? Entonces, inhibe la producción de interleuquina 1, TNF-alfa, factores de colonias de granulocito monocito, interleuquina 3, interleuquina 4, 5, 8, ¿sí? Al inhibir la producción de citoquinas proinflamatorias, va a disminuir la inflamación producida por estas citoquinas, obviamente, ¿no es cierto? Entonces tiene efecto antiinflamatorio potente. Es el más potente de los antiinflamatorios que existe en la humanidad, ¿ok? ¿Ven ustedes la derivación TH1, TH2 aquí en esta producción de citoquinas? Dicho sea de paso, nadie ha preguntado nada, ¿sí? En el auditorio. Tiene que preguntar algo para sentir que hay alguien al otro lado, ¿no? ¿Sí? ¿Ven la derivación TH1, TH2? ¿Ah? TH1 es TNF-alfa, ¿no es cierto? Factor estimulador de colonias de granulocito monocito. Son citoquinas de la derivación TH1. Por lo tanto, cualquier enfermedad que esté producida por un mecanismo de derivación TH1 va a mejorarse con corticoides, ¿sí? ¿Ven las citoquinas de derivación TH2? Interleuquina 4, interleuquina 5, son citoquinas de derivación TH2.
cualquier enfermedad producida por un mecanismo de agresión TH2 va a mejorar con corticoides, ¿no? La agresión TH1, por ejemplo, arteria reumatoidea, mejora sintomáticamente, pero no patogénicamente. La enfermedad sigue su camino a pesar de que no tiene muchos síntomas el paciente. No le ayuden mucho, ¿ok? Igual para agresión TH2, por ejemplo, en el asma, la rinitis alérgica, ¿no? El corticoide tiene un efecto, pero no es lo que va a curar el problema, ¿no? Hay que buscar otros fármacos para controlar el problema. Interleuquina 8, que es una quimioquina que atrae principalmente polímeros nucleares, ¿sí? De forma que si bloquea la interleuquina 8, ya no va a haber llegada de polímeros nucleares hacia el sitio donde está el ataque del patógeno, ¿ok? Pero si se dan cuenta, todas estas citoquinas son las que nos defienden los patógenos. De tal manera que cuando el corticoide se le da a un paciente, se le está disminuyendo su capacidad para poder defenderse de las infecciones. Disminuye la óxido nítrico sintetasa, por lo tanto disminuye la producción de óxido nítrico, ¿ok? Disminuye fosfolipasa 2, disminuye ciclooxidasa 2, aumenta también la hipocortina. Fosfolipasa 2, ciclooxidasa 2 va a disminuir la producción de prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, ¿sí? Y si disminuye, aumenta la hipocortina, es una molécula lipídica antiinflamatoria, va a producir menor inflamación, porque disminuye esos metabolitos. Disminuye la expresión de molécula de adhesión en los capilares, por lo tanto las células inflamatorias ya no pueden llegar hacia el tejido. Entonces hay una disminución también de la flogosis, ¿no? Y más bien aumenta las endonucleasas que inducen apoptosis del linfocito T y B activado, ¿no? Entonces también apaga esa respuesta, ¿ok? El problema es que esto es lo que nos defiende de infecciones. Por lo tanto, el paciente se ve potencialmente en riesgo de desarrollar infecciones, ¿ok? Vamos a hablar un poquito sobre hiperuricemia y gota. En los Estados Unidos se detectó, ¿sí? Porque ha existido siempre así, pero se detectó que no era lo mismo hiperuricemia y gota. Cuando comienzan a usarse esas máquinas que hacían toda la bioquímica, por cualquier cosa que vio el paciente, igual le hacían toda la bioquímica, ¿sí? Cuando comenzó a usar esas máquinas, se dieron cuenta que existía mucha más hiperuricemia en el mundo que gota, ¿ok? Al final, el paciente con gota es un paciente que tiene suerte. ¿Por qué? Porque tiene hiperuricemia, pero va a ser atendido por un médico. ¿Por qué? Porque el dolor de la gota es tan severo, tan intenso, que lo obliga al paciente a ir a la atención médica. Y si se encuentra con un médico bueno, va a manejar la hiperuricemia. Acuérdense, el paciente con gota le va a doler, va a llorar, pero nunca se va a morir por gota. Pero por hiperuricemia sí se muere la gente. Porque la hiperuricemia va a inducir depósito de cristales de ácido úrico, de urato monosódico, en los tejidos. Cuando se deposita en el tejido sinovial, en la articulación, produce gran dolor. Pero cuando se deposita en cualquier otro sitio, no produce ninguna molestia. Y se deposita en arterias cerebrales, arterias cardíacas y en riñón, parénquima renal, produciendo IRCT o infartos o accidentes cerebrovasculares, ¿no? Entonces no son cuestiones menores, ¿no? La hiperuricemia siempre hay que tratarla, buscarla y tratarla, ¿ok? Entonces eso es bien importante que ustedes entiendan. El principio del manejo de la hiperuricemia gota es lograr niveles de ácido úrico normales. Ese es el objetivo. Ustedes tienen que usar toda su estrategia terapéutica para lograr eso. Niveles de ácido úrico en sangre y orina normal, ¿ok? Entonces, para evitar esta condición, hay que tratar de evitar la ingesta de alcohol, porque la ingesta de alcohol lo que hace es deshidratar al paciente y hace que se produzca una concentración relativa, un incremento relativo del ácido úrico, y eso cristaliza y da el problema, ¿no? Entonces hay que bloquear la ingesta de alcohol en cantidad suficiente como para que dé inhibición de la hormona antidiurética, ¿ok? Hay que usar una dieta baja de purinas, ¿ok?
El ácido úrico se produce por producción endógena y producción exógena. Por producción endógena, lo que va a hacer es algo que no podemos controlar. En cambio, exógeno sí lo podemos controlar. Entonces hay que hacer una dieta baja en purinas. O sea, restringir básicamente mariscos y vísceras animales, son los más importantes. Hay que manejar al paciente integralmente, ¿no? Hay que manejar la obesidad, ¿sí? Obesidad central, sobre todo la que está más asociada a mortalidad, ¿ok? Hay que manejarla. Hay que hacer que el paciente haga ejercicio para que movilice sus metabolitos, ¿ok? Pero evitar que se deshidrate, porque si no va a inducir ataque de gota, ¿no? Y hay que manejar todas las condiciones asociadas a este paciente. El paciente con hiperuricemia frecuentemente tiene hiperlipidemia, hiperglicemia, obesidad, etc. ¿Sí? Y característicamente es un paciente que tiene muy mala conducta como paciente, o sea, no hace caso a las indicaciones, no respeta la dieta, no respeta los controles. Entonces es un paciente característicamente muy difícil de manejar. ¿Cuál es la terapia de hiperuricemia y gota? Como le digo, dieta baja de ácido úrico, ¿ok? Ejercicios para mantener al paciente en una actividad metabólica importante, ¿ok? Para que movilice metabolitos, ¿ok? Sin embargo, no debe deshidratarse, como le digo. Hay que controlar todos los otros parámetros que tenga el paciente. No, acuérdense que el humano es un ser único, ¿sí? No es un riñón, no es un corazón, una articulación, no. Es un ser único, por tanto hay que manejar todos los parámetros simultáneamente. Si tiene diabetes, hay que manejar la diabetes. Si tiene hiperlipidemia, hay que manejar la hiperlipidemia. O sea, tiene que manejarse todo para poder facilitar el manejo de la hiperuricemia. Si el paciente tiene un ataque agudo, se le tiene que usar colchicina 2 o 3 meses antes de comenzar a usar allopurinol. Esa es la norma. Primero se tiene que usar colchicina, después se usa allopurinol. ¿Ok? O cualquier otro inhibidor de santina oxidasa, ¿no? Flexostat ya está en el Perú por si acaso. Y se usa agentes úricos cuando el paciente está eliminando por orina poca cantidad de ácido úrico. Si el paciente ya tiene, digamos, está orinando la cantidad máxima de ácido úrico en orina 24 horas, ya se debe de suspender el uso de uricosúricos y pasar, si requieren más farmacoterapia, pasar a inhibidores de santina oxidasa ya. ¿Ok? Las purinas, el ácido úrico viene del metabolismo de las purinas, ¿no? Que tiene que ver con el proceso de replicación del DNA, ¿no? Aquí está la santina oxidasa que va a pasar de hiposantina a santina y nuevamente actúa para pasar de santina a ácido úrico. ¿Ok? Hay 3 condiciones clínicas asociadas con hiperuricemia gota. Una es la hiperuricemia asintomática. Ups, ¿qué pasó? ¿Dónde estamos? Ya. La hiperuricemia asintomática, ¿no? Que siempre tiene que ser manejada. ¿Sí? Por favor, muchachos. Hiperuricemia es lo que el médico tiene que tratar. La hiperuricemia mata. A diferencia de la gota, que duele mucho, pero no mata. ¿Sí? Entonces lo que hay que tratar es la hiperuricemia. Y el objetivo es llevar el nivel de ácido úrico a niveles normales en sangre y en orina. ¿Ok? Entonces hay que manejar la hiperuricemia asintomática, hay que manejar el ataque agudo de gota. ¿Por qué? Porque si ustedes no lo manejan bien, el paciente va a ir a otro médico, ¿no? Y hay que lograr el mantenimiento de del tratamiento de la hiperuricemia y la gota. ¿Ok? Los úricos son fármacos que lo que hacen es aumentar la excreción de ácido úrico en el tubo contorneado en el riñón. ¿Ok? Pero se lo usan cuando se puede. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Falla renal, que tenga una excreción de ácido úrico más de lo normal, 600 en 24 horas en la mujer, 700 en 24 horas en el varón. ¿Ok? Si tiene más, ya no puede usar uricosúrico. O que tenga litiasis de vía urinaria. Eso también inhibe o imposibilita el uso de uricosúricos. ¿Ok?
lo que tenemos en el Perú: benzoromarona, sulfimpirazona, probenecid, ¿no? Los tres lo tenemos en el Perú. La podagra es el ataque agudo de gota en la articulación tarso-metatarsiana. La primera tarso-metatarsiana es un cuadro que dicen que es muy doloroso, que ni la sábana puede tocar porque le duele demasiado al paciente. ¿Ok? Este es el cristal de urato monosódico. Es un cristal, como lo ven ustedes, afilado, como un palito de dientes con filo a los dos lados. Ese es el cristal de ácido úrico. Se le llama un cristal aciculado, que tiene birrefringencia negativa. ¿Ok? Para el ataque agudo se usa antiinflamatorios no esteroideos, creo que ya dijimos. Dosis altas el primer día, dosis normales del segundo día en adelante. Manejo la hiperuricemia, control del episodio de artritis aguda, hay que controlarlo, ¿no? Colchicina, ¿sí? Y antiinflamatorios. Se puede usar, se puede asociar los dos antiinflamatorios para el inicio agudo, ¿no? Pero colchicina se le empieza para poder usar luego el inhibidor de santina oxidasa, ¿no? Hay que prevenir la recurrencia de los episodios agudos con tratamiento con colchicina y manejando la hiperuricemia. Hay que prevenir el depósito de cristales de urato monosódico en articulaciones, en riñones y en arterias sobre todo, ¿no? Hay que prevenir la formación de cálculos en los riñones, haciendo que no se excrete más de los límites máximos de ejecución de ácido úrico en orina 24 horas. Por eso hay que medir ácido úrico en orina 24 horas periódicamente, ¿sí? Y hay que manejar todas las patologías asociadas: obesidad, hiperlipidemia, hiperglicemia, alcoholismo, tabaquismo. Todo eso se tiene que manejar simultáneamente. Este cuadro con paciente con tofos en gran cantidad, ya yo pensé que era histórico. No, sí se ve todavía. Todavía estamos viendo gota tofácea crónica, ¿sí? Lo cual no debería existir en el mundo actual, pero se ve, ¿sí? Todas estas como nodulaciones que ustedes ven ahí son tofos, ¿no? Que están en el tejido celular subcutáneo. Con una agujita uno le hace un cortecito a esta lesión y aprieta un poquito, sale como una crema blanca, ¿no? Que usted lo pone en el microscopio y van a ver los cristales en gran cantidad, ¿sí? El paciente con gota puede hacer una deformación de las manos que parece arteromatoidea, que se llama la deformación de Jacquot, la deformación de Jacquot, ¿no? Que es importante se la conozca, ¿no? La colchicina es un producto que lo que hace es bloquear la producción de los rieles, de los microtúbulos que se forman para la movilización celular. De esa manera los polimorfos nucleares no llegan a la articulación, entonces para el proceso inflamatorio, ¿no? Los tofos se los puede examinar en los oídos, el sitio más frecuente, los codos, ¿sí? Y si hay tofo, ese paciente tiene indicación de todas maneras de allopurinol o de inhibidor de santina oxidasa, ¿no? Allopurinol o fluxostat. ¿Cuáles son las condiciones para uso de inhibidores de santina oxidasa? Primero, ácido úrico sérico mayor de 11 miligramos por decilitro, ¿sí? Si tiene más de 11, va a tener que usar allopurinol de todas maneras. Ácido úrico en orina mayor de 1 gramo en 24 horas. Si está orinando más de 1 gramo en 24 horas, tiene que, digamos, usar allopurinol, ¿ok? Más de 3 episodios de ataque aguda de gota al año, que es una indicación de allopurinol. Si es que tiene tofo el paciente, quiere decir que está cristalizando por todo lado. Lo mismo que ven en el tofo en la oreja, en el codo, lo está haciendo en el riñón, en la arteria cerebral, en la arteria coronaria. Por eso es que hay que tratar la hiperuricemia. Si tiene litiasis de ácido úrico, tiene que usar allopurinol, ¿sí? Y se lo da como profilaxis en la lisis tumoral, en el tratamiento de cáncer hematológico, ¿no? Pero eso ya no es... ¿Sí? Allopurinol inhibe la santina oxidasa y le dirige la ruta ya no hacia la formación de ácido úrico, sino hacia la formación de otros metabolitos que son más solubles, entonces ya no originan gota. Vamos a ver algunas preguntas. Futbolista con dolor en rodilla derecha de 6 días de evolución. Recibió tratamiento con antiinflamatorios. Hace 2 días presenta sensación de darse térmica e incapacidad funcional. El examen
tiene presión un poquito alta, 140-80, frecuencia cardíaca 100, 39 fiebre, saturación de oxígeno 97, normal. La rodilla derecha está aumentada de volumen, está con signo de flogosis, ¿sí? Dolorosa la condición, se diagnostica artritis séptica. ¿Cuál es la conducta terapéutica a seguir? En una artritis séptica, ¿qué se va a hacer? Artrotomía, no, eso hay que ver, depende de que salga en la punción. Antibiótico terapia se le va a dar, pero se le va a dar luego, cuando ya se tiene líquido sinovial, ¿no? Para que le den una idea, o el GRAM si se puede. Punción articular es mandatoria, es algo que se tiene que hacer. Punción articular y drenaje, se tiene que drenar desde la primera punción, ¿ok? Entonces, esa es la opción, la C. No, eso está mal, esa respuesta está mal. No sé por qué han cambiado la respuesta, esta respuesta no está bien, está mal. De irrigación, artroscopía, primero, que nunca se hace irrigación. Nunca se hace irrigación, ¿sí? Y debridamiento, si es que la evolución ha sido mala de una artritis séptica, ¿no? Entonces, esta respuesta está mal. La respuesta es la C. Punción articular y drenaje, que es algo que se tiene que hacer. ¿Cuál de los siguientes fármacos antirreumáticos, modificador de enfermedad, FARME, actúa como antagonista del factor necrosis tumoral? ¿Cuál está ahí? Infliximab solamente. Los demás no tienen esa función. Paciente con arteria reumatoidea tratado con diclofenac a dosis completa por 3 semanas. Muestra de evidente recuperación de la molestia, pero no de la enfermedad. ¿Cuál de los siguientes mecanismos explica la efectividad del fármaco? Turnover de dopamina, nada que ver. Estimulación de producción de endorfinas, nada que ver, eso lo hace el ejercicio. Inhibición de la producción de prostaglandinas, eso sí, ¿no es cierto? Inhibe el ciclosinasa, inhibe la producción de prostaglandinas. Entonces, esa es la respuesta. Paciente de 58 años presenta lumbalgia aguda con erosión de la pierna izquierda en una lumbociática, ¿no? Le prescribe un medicamento 3 veces al día, o sea, no era un control preferencial, porque le están dando 3 veces al día. Pero el cuarto día refiere dolor epigástrico intenso asociado con melena. Ya hizo sangrado digestivo, ¿no? ¿Qué fármaco sería el responsable de este cuadro clínico? ¿Qué fármaco le produjo eso? Gabapentina, nada que ver. Indometacina puede ser. Ofenadina, perdón. Indometacina. El único que puede haber producido eso es indometacina, que es un fármaco que se usa, es no control preferencial, vida media corta, por eso se lo da cada 3 días. 3 veces al día, perdón. En la artritis gotosa aguda se usa el siguiente fármaco. Si es artritis gotosa aguda, debe de ser, ¿no?, la colchicina. Acuérdense, en la artritis gotosa aguda primero se da colchicina por 2 a 3 meses y recién ahí se le da el allopurinol, ¿no? ¿Ok? Porque dice artritis gotosa. Lo demás no pueden ser, ¿no? ¿Ok? Colchicina tiene que ser ahí. ¿Cuál de los siguientes fármacos se usa en la arteria reumatoidea porque se une al factor necrosis tumoral alfa? ¿Cuál será? Infliximab, ¿no es cierto? Es un anticuerpo monoclonal segunda generación dirigida contra TNF-alfa. Infliximab, esa es la respuesta. ¿Cuál de esos agentes se considera tratamiento de primera línea para la arteria reumatoidea crónica y para el tratamiento del coriocarcinoma? O sea que se usan las dos cosas, en coriocarcinoma y en arteria reumatoidea. Todas las arterias reumatoideas son crónicas, ¿no? Entonces, ¿cuál se usa en los dos? Metotrexate. Se usa en los dos. ¿Cuál de los siguientes fármacos se usa en el tratamiento de la artritis gotosa porque incrementa la excreción? Porque incrementa la excreción del ácido úrico. ¿Quién sería la única posibilidad? Un uricosúrico, ¿no es cierto? Aquí, ¿cuál es? Sulfinpirazona. Es el único uricosúrico en este caso. ¿Cuál de los siguientes fármacos puede utilizarse para tratar la arteria reumatoidea con menor probabilidad de complicaciones gastrointestinales? ¿Cuál sería? Un COX-2 preferencial, ¿no? ¿Cuál es COX-2 preferencial? Ahí el único es celecoxib. ¿Sí? Entonces, ahí la respuesta es celecoxib. A ver. Celecoxib, muy bien. Varón de 20 años sufre una fractura del brazo. Luego de colgarle yeso es dado de alta con analgésico y con la
administración de un AINE o paracetamol. Si no se obtiene un adecuado control del dolor, ¿cuál de los siguientes es la mejor opción para el alivio de su dolor? ¿Sí? Lo mejor sería sacarle el yeso y ver si está de repente muy apretado, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, aquí me están pidiendo fármaco. Entonces, ¿cuál uso? Codeína, difenoxilato, meperidina, metadona, morfina, todos son analgésicos opiáceos, ¿sí? Que no son de baja capacidad adictiva, son de alta capacidad adictiva, ¿sí? Entonces, dentro de esos, ¿cuál usaría? Difenoxilato, por si acaso, es un derivado opiáceo que tiene acción básicamente para diarrea, se lo usa, ¿sí? Porque disminuye el movimiento intestinal, ¿no? Entonces, ¿cuál usaríamos? La mejor opción ahí, el menos adictivo, es codeína. Codeína sería la opción a usar ahí. Yo no lo usaría, pero ahí la respuesta es codeína. ¿En cuál de los siguientes procesos está contraindicado el uso de aspirina? ¿Cuándo no debería usar aspirina? Si tiene una úlcera péptica. Aspirina tiene alta capacidad para inducir lesión gástrica. Si tiene úlcera, no debe usar aspirina. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre inhibidores del ciclo renal es correcta? Los inhibidores de la ciclorenasa 2 tienen una acción analgésica mayor que los AINES tradicionales. No es mayor. Disminuye la función plaquetaria, nada que ver. No afectan al riñón, sí pueden afectar al riñón. ¿Ok? Muestran una actividad antiinflamatoria similar a los inhibidores tradicionales. Ahí la pregunta es, que los antiinflamatorios inhibidores COX-2 preferencial. Actividad antiinflamatoria similar a antiinflamatorios tradicionales, puede ser. Cardioprotectores no son COX-2 preferencial. La mejor opción es la D. ¿Cuál de los siguientes fármacos inhibe la santina oxidasa? ¿Cuál sería? Ahí está santina oxidasa, entonces allopurinol. Mujeres de 56 años con síntomas importantes de traumatea se le detectan varias úlceras gástricas. No desea dejar los antiinflamatorios. Problema. Y está preocupada por posible toxicidad cardiovascular de los inhibidores del ciclo renal 2. ¿Qué fármaco debe recetar? 70 úlceras gástricas. O sea, ¿qué fármaco debo recetar? Porque no quiere dejar de usar antiinflamatorios. ¿Sí? Entonces, ahí tendré que usar un inhibidor de la lesión gástrica, ¿no? Podría ser omeprazol. Misoprostol está bien. Ese está bien. Misoprostol, que es prostaglandina sintética, ¿no? ¿Ok? Que le expliqué hace un ratito. En el caso de artritis aguda o de exacerbación de artritis crónica, el tratamiento con antiinflamatorios debería ser, ¿cuánto? 4 a 6 semanas, ¿no? Entonces, si están los dos con el marco, el de menor tiempo, 4 semanas. En el caso de enfermedad articular degenerativa, entonces, el tratamiento con antiinflamatorios debería ser, depende pues, pero entre 4 o 6 semanas también, ¿no? ¿Sí? Entonces, 4 semanas marcaríamos nuevamente. Por tiempo indefinido, no, aquí hay 2 que están mal marcadas, ¿no? En osteoartrosis, como le dije, uno usa el antiinflamatorio mientras hay inflamación, si es que hay inflamación. Pero la inflamación se va a controlar en osteoartrosis en unas 2 semanas máximo, ¿no? 3 semanas. Y después ya debe usarse solo analgésico, ¿no? 4 semanas, ¿no? Entonces aquí la mejor opción sería 4 semanas, ¿no? O sea, esa que está acá marcada por tiempo indefinido, no se usa antiinflamatorio por tiempo indefinido. Justo eso es lo que le dije que no se debe usar, ¿no? Para el tratamiento de un ataque de gota aguda se pueden utilizar los siguientes fármacos. Para gota aguda, ¿cuál usaríamos? ¿Sí? No. Se puede usar los siguientes, excepto, ¿cuál no se puede usar en una gota aguda? ¿Sí? ¿Cuál no se puede usar? Allopurinol, ¿no es cierto? Durante un ataque agudo no se debe usar allopurinol.
¿Cuál de las siguientes citoquinas es reconocida por un anticuerpo molecular que se utiliza con eso para tratar la reumatoidea? Hay anti-interleuquina 1, anti-interleuquina 6, anti-TNF-alfa, ¿no? Para reumatoidea. Aquí, ¿cuál está? Factor de necrosis tumoral, ¿no? Ese sería la respuesta. ¿Qué pauta sería la más significativa entre las descritas para tratar un ataque agudo de gota? ¿Sí? ¿Cuál debe usar? Allopurinol nunca se usa en ataque aguda. A, B y C se van. Antiinflamatorio de colchicina, esa es la opción. Corticosteroides se puede usar si es que no se puede usar antiinflamatorios, pero la D es la respuesta correcta. Se diagnostica un neonato de comunicación interauricular congénita que presenta que precisa tratamiento quirúrgico. Para una perfusión sistemática adecuada se necesita que el conducto arterial esté permeable. ¿Cuál fármaco cumple mejor el objetivo? Miren, cuando el niño nace, va a pasar por el canal vaginal, va a estar bajo estrés. Entonces yo necesito que su conducto arterioso se mantenga abierto. Entonces se produce, como le dije, proteína F2 alfa, prostaglandinas que van a mantener la apertura del conducto arterioso. Cuando el niño nace, da la primera bocanada de oxígeno y el oxígeno bruscamente sube en sangre. Y eso cierra el conducto arterioso. Entonces lo que lo abre es las prostaglandinas y lo que lo cierra es el aire, el oxígeno en el aire. ¿No es cierto? Entonces, pero si yo tengo que hacer una cirugía, un conducto arterial por un conducto arterial, o sea, quiero mantener abierto el conducto arterioso hasta que sea la cirugía, ¿qué lo debe dar? ¿Qué debería darle yo? Algo que remedie prostaglandinas, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es? Proteína E1, que es producción sintética que se llama misoprostol. ¿Ok? Entonces, PGE1, proteína E1 es lo que se usa. Mujer de 32 años en tratamiento farmacológico con una exacerbación aguda de lupus eritematoso sistémico que refiere al dolor con las comidas. ¿Cuál de los siguientes fármacos es el que con mayor probabilidad causó estos síntomas? 32 años con lupus y que le dan un medicamento y que tiene que le ha dado molestia gástrica. ¿Cuál será? Aquí no hay antiinflamatorio, pero lo que hay es prednisona y decía que los corticoides disminuyen la protección gástrica, ¿no? Entonces sería la respuesta. Anciana tiene historia y toma energético para su reumatoidea. Bueno, como anciana no está muy bien porque tiene que usar agentes remisivos. También analgésicos, pero agentes remisivos. No es diabética, no hay historia de nefropatía, llega con IRA, con insuficiencia renal aguda, infección respiratoria aguda, insuficiencia renal aguda. El dolor en sus manos ha empeorado mucho en las últimas semanas. ¿Cuál de esos fármacos es el responsable más probable del efecto adverso renal? ¿Cuál puede ser el más probable? Algún antiinflamatorio, ¿no es cierto? ¿Cuál es ahí? Únicamente ibuprofeno. Mujeres de 65 años refiere heces negras de debilidad. Examen de heces, sangre oculta, muy positivo, hemoglobina 8. Ha caído la hemoglobina y tiene sangre en las heces, ¿no? Heces negras, sangrado gástrico. Sufre de arteria reumatoidea hace 15 años y trata los síntomas con aspirina, logra mantener un buen control. Eso no es muy correcto, ¿no? Aspirina no controla la arteria reumatoidea. Se diagnostica sangrado gástrico secundario antiinflamatorios. ¿Cuál de los siguientes fármacos controlará su arteria reumatoidea con el menor riesgo de sangrado? Y quieren seguirle dando antiinflamatorios. Bueno, entonces, ¿cuál será el de mejor opción para el sangrado gástrico? ¿Sí? Un COX-2 preferencial. ¿Cuál sería ahí? El único ahí es COX-2 preferencial, el Valdecoxib. Esa sería la respuesta. Mujer de 65 años sufrió varios ataques gotosos agudos y necesita terapia profiláctica. Varios ataques agudos. Depuración de creatinina 45. Sí, está un poco bajetona, pero no al límite que requiera modificación de dosis.
ácido úrico 12 miligramos por decilitro, o sea, ya tiene indicación de alopurinol o Feosostat. Reduce aspiración de líquido articular, pero tiene 6 de los 11 criterios para diagnóstico epidemiológico de gota. Es una gota. ¿Qué le doy? Ataques gotosos agudos, varios. Tiene 12 miligramos por decilitro, ya tiene indicación de alopurinol. Ahí lo que tiene que darse es alopurinol. El tratamiento de base de un gotoso con hiperuricemia y excreción de ácido úrico mayor a 700 miligramos con función renal normal consiste en, si tiene más de 700, ya no le puedo dar uricosúrico, ¿ok? Sulfimperazona, probenecid, benpromarona es uricosúrico. Por lo tanto, ya no le puede dar porque tiene más de el límite máximo de excreción de ácido úrico. Entonces, ¿qué me queda? El paciente no tiene un ataque agudo de gota, no tengo para qué darle fenilbutazona. Entonces, ¿qué me queda? Alopurinol sería la única opción. No me da una indicación precisa, pero no hay alternativa en la respuesta. La única que podría ser es alopurinol. Bueno, muchachos, muchas gracias por su atención. Espero que les haya ayudado y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias. Hasta luego.